Mi charla es la importancia de la biología molecular en el diagnóstico de los sarcomas retroperitoneales. Voy a intentar hacer algo que sea entendible por todo el mundo. Para empezar, quería explicaros una serie de generalidades que creo que Ricardo ha explicado muchísimo mejor de lo que iba a explicarlo yo, porque lo iba a explicar mucho más breve. Simplemente comentar que, tal como ha dicho él, los sarcomas más frecuentes en retroperitoneo son el liposarcoma bien diferenciado o desdiferenciado, que son dos entidades que forman parte de una misma familia, y el leiomiosarcoma. Esto lo ha explicado Ricardo muy bien, pero tenemos otros tumores que son relativamente frecuentes. Es verdad que estos son mayormente tumores de adultos. En niños existen otros tipos de tumores en general, en cualquier sarcoma, o sea, tienen unos tipos de sarcoma específicos tanto en retroperitoneo como en otros sitios, y no voy a entrar en esta charla, pero si tenéis interés lo aplazamos para otra ocasión. Otros tumores que también son relativamente frecuentes y son muy distintos a los anteriores son el tumor fibroso solitario, el tumor miofibroblástico inflamatorio o el tumor desmoplásico de célula redonda, que es extremadamente raro y poco frecuente y se da más en gente joven, por lo cual no hablaré, pero también típicamente se da intraabdominal y con tendencia a retroperitoneo. Dentro de estos sarcomas voy a intentar explicaros por qué tienen cada uno este nombre y qué significa cuando damos estos nombres, ¿vale? El liposarcoma bien diferenciado, lipo viene de grasa, ¿vale? Es un tumor, aquí veis una imagen macroscópica de un liposarcoma bien diferenciado y es un tumor que parece la grasa normal del cuerpo. Lo que pasa es que normalmente hace bulto y está lo que llamamos encapsulada, o sea, rodeada por una fina cápsula que lo delimita, ¿vale? Entonces esto lo podemos tener en un brazo, en una pierna o en retroperitoneo. Pero lo que pasa es que en retroperitoneo, tal y como nos ha explicado Ricardo, crece mucho más porque tardamos mucho más tiempo en encontrarlo, ¿vale? Esto son las imágenes, como vemos nosotros al microscopio estos tumores. Simplemente no quiero entrar en detalles y no aburriros, pero esta es la imagen, esto sería la imagen, esto que señalo con la flecha, de un adipocito más o menos normal. Pues en el liposarcoma vemos adipocitos de aspecto más o menos normal, mezclados con adipocitos más pequeñitos, que son estos de aquí, estas bolitas blancas, que son más inmaduros y algunos de ellos con núcleos que llamamos atípicos, que son núcleos que desde lejos vemos más, como podéis ver aquí, por ejemplo. Pero además se mezclan con unas bandas de tejido fibroso que llamamos, que es este tejido rosa, ¿vale? Sobre el cual sí que vemos ya unas células con núcleos mucho más grandes y raros. Y esto es lo que llamamos núcleos atípicos, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabéis diagnosticar el liposarcoma, ¿qué significa tener un liposarcoma bien diferenciado? Pues tener un liposarcoma bien diferenciado implica tener un sarcoma de muy bajo grado. Este en concreto no metastatiza por sí, o sea, tal cual, en esta forma, ¿vale? Lo que sí que tiene es mucha tendencia a la recidiva local. ¿Y por qué? Y sobre todo en retroperitoneo. ¿Pero por qué? Pues porque hemos dicho, es una bola de grasa y el retroperitoneo está lleno de grasa. Entre los riñones, el páncreas, todas las estructuras que tenemos en retroperitoneo, siempre hay grasa. Entonces es muy difícil saber dónde empieza y dónde acaba el tumor. Por eso es muy difícil para el cirujano hacer una cirugía adecuada. Y por eso hay esa recomendación que comentaba Ricardo, que hay pocos estudios que validen que esta técnica sea realmente mejor, pero la teoría dice que si hacemos resecciones muy amplias, llevándonos cosas que nos parecen normales, es más fácil que eliminemos totalmente el tumor. Y si eliminamos totalmente un liposarcoma bien diferenciado, las opciones de curación son mucho más altas. El problema viene cuando se ha quedado un poquito de tumor dentro, sea microscópicamente o macroscópicamente. Como hemos dicho, estos tumores tienen mucha tendencia a recidiva local, pero no a metastatizar. Pero lo que sí que tienen es una tendencia a la desdiferenciación. Por eso os he explicado antes que el liposarcoma bien diferenciado y el desdiferenciado son parte de una familia, porque en realidad el desdiferenciado es como la evolución del bien diferenciado. Y hasta un 20% de los casos acaban en liposarcomas desdiferenciados. ¿Y qué es un liposarcoma desdiferenciado? Pues es un liposarcoma bien diferenciado, igual que el anterior, pero que una célula o un grupo de células
de tanto multiplicarse acumulan más errores en el genoma, en su DNA, y se transforman en una cosa distinta. Ya no son células adiposas. Veis que donde vemos células adiposas son las células de la grasa, ¿vale? Donde vemos la parte del liposarcoma bien diferenciado, vemos aquello que hemos identificado como adipocitos, que son las células de la grasa. Pero aquí de golpe y porrazo ya no hay nada que se parezca a aquello. Esto no tiene nada que ver, puede ser de súper alto grado, de alto grado o de no tan alto grado, pero ya no es adiposo, ¿vale? Entonces esto le da peor pronóstico por definición, y aunque estos tumores todavía lo que más hacen es recidivas locales, una vez se ha desdiferenciado el tumor, la posibilidad de metástasis sí que existe, ¿vale? De hecho, las recidivas locales en estos tumores son de hasta un 40% y las metástasis son entre un 15 y un 20%, y muchas veces a muy largo plazo, no metastatizan rápidamente. Antes de metastatizar, normalmente han habido varias recidivas. Y otra característica de estos tumores es que todo y ser de alto grado y peores que los bien diferenciados, son tumores larvados que pasan por varias recidivas y por años antes de que el paciente fallezca por el tumor, en parte por esta poca tendencia a metastatizar que tienen comparados con otros de los sarcomas que tenemos en el retroperitoneo. Además, el liposarcoma desdiferenciado es un superimitador, o sea, como que se transforma en algo que no es él, se pone una máscara. Esta máscara le puede hacer parecerse a cualquier otro tipo de sarcoma y puede hacer que los patólogos nos equivoquemos. Y entre estos otros sarcomas de los que hablaremos después, pues puede ser el leiomiosarcoma, que también es muy frecuente allí, con lo cual no nos parecería raro tener un leiomiosarcoma, o un tumor fibroso solitario, que es otro de los que hemos dicho que se puede ver en esta zona, o un tumor miofibroblástico inflamatorio, o muchos otros que no son tan frecuentes en esta zona. Con lo cual, es un posible error para patólogos sin experiencia en este área. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que no nos equivocamos si se está poniendo máscaras? Pues gracias al hecho de que el liposarcoma bien diferenciado y desdiferenciado, los dos, tienen una amplificación del gen MDM2. ¿Qué significa esto? En realidad no es solo la amplificación del gen MDM2, es una amplificación de una región amplia de un cromosoma, el cromosoma 12 en concreto, ¿vale? Entonces, acordaros que como eran los cromosomas, ¿no?, que son estas estructuras donde el DNA se condensa para el momento de hacer las mitosis, la división celular, pues se organiza todo este DNA en la doble hélice famosa, ¿vale? Y dentro de esta doble hélice tenemos la representación de todos los genes, o sea, en los distintos cromosomas están repartidos los genes. En el cromosoma 12 están el gen de MDM2, que está en esta región de aquí, el gen de CDK4, que está en este de aquí, y otros genes, ¿vale? Entonces, hay toda una región amplia del cromosoma que aumenta el número de copias. Normalmente tendríamos una sola copia de esta región, y en los liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados, de golpe y porrazo tenemos 20, 30, 40 copias de esta región, lo que implica que todos los genes que están en esta región están aumentados en número de copias, lo que implica que cuando se traduzcan a las proteínas que van a hacer su función, vamos a tener un aumento de la función de estas cosas, ¿no? Y la más importante en este caso es MDM2. Pero no solo está MDM2 y CDK4 que os he dicho, sino muchas veces en regiones próximas hay genes importantes en otros tumores que nos pueden también despistar a los patólogos. Y no voy a entrar en detalle, pero lo iréis viendo. Prostat6, por ejemplo, es típico del tumor fibroso solitario, pero el tipo de alteración es distinto allí, ¿vale? O GLI1 también hay un tipo de tumores que puede tener esto amplificado, ¿no? Entonces nos puede llevar al lío, no es tan súper fácil, y cuando un patólogo se equivoca hay que intentar evitarlo, hay que hacer formación y hay que buscar estrategias para que no pase, pero realmente los tumores a veces nos engañan, ¿vale? Y nos pueden llevar a complicaciones. Entonces,
Hemos dicho que hay esta amplificación de esta zona amplia, donde el gen más importante hemos dicho que es MDM2. Y esto nos ayuda porque podemos hacer una tinción inmunistoquímica, que es como una tinción específica que va a teñir aquellas células que tienen más MDM2 del que le toca. Entonces aquí lo veis estos puntitos marrones son los núcleos de las células que tienen más MDM2 del que le toca. Y esto nos indica que muy probablemente esté amplificado, pero no nos lo asegura. Si tenemos la necesidad de estar súper seguros porque no nos cuadra algo, podemos ir directamente y hacer un FISH. Esto es un núcleo de una célula, ¿vale? En la que veis muchas copias del punto verde y menos copias del punto rojo. El punto rojo nos indica el número de cromosomas que tiene, cromosomas 12 que hay en la célula, que deberían haber 2, probablemente aquí detrás hay otra célula que nos está engañando. O sea, estos 2 serían los reales y todos estos puntitos son las copias del gen MDM2 que tenemos. Uno tendría una copia, 2 copias, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos lleva a dar el diagnóstico de liposarcoma desdiferenciado en el retroperitoneo. Y lo tenemos que hacer, tengamos el tumor, o sea, parezca el tumor lo que parezca, porque ya hemos dicho que el liposarcoma desdiferenciado es un superimitador. Entonces, parece que tengo un leiomiosarcoma, pero le hago el M2 por si acaso. Parece que tengo un liposarcoma mixoide, que es otro tipo de liposarcoma que no tiene nada que ver. Le hago un MDM2. Cualquier cosa, le hago un MDM2. Si es positivo, en retroperitoneo es un liposarcoma desdiferenciado porque más de la mitad, bastante más de la mitad de los sarcomas retroperitoneales son liposarcomas bien diferenciados o desdiferenciados, que como ya hemos dicho, uno es la evolución del otro. Y además, la importancia de MDM2 no solo viene porque nos ayuda a saber si es un liposarcoma o no, y eso nos va a indicar que esperaremos un tipo de pronóstico y que tenemos que ir a hacer un tipo de cirugía y que tenemos, ¿no? Nos va a ayudar a tomar unas decisiones, pero además MDM2 es una diana terapéutica potencial que todavía está en fase de ensayos clínicos, pero bueno, que ahora mismo, pues lo que decía Yara, es una esperanza, ¿no? Una puerta abierta. Yo creo que mi compañero Antonio Casado hablará más de esto después, pero básicamente situaros un poco a nivel molecular, sencillito, para que lo entendáis. MDM2 lo que hace la función es unirse a P53 que detecta cuando el DNA de la célula está equivocado o aumenta la proliferación de la célula de manera descontrolada y la lleva a morir o a dejar de multiplicarse, con lo cual es una proteína anticancerígena. Pues MDM2 se une a ella y provoca su degradación. Si tenemos mucho MDM2, P53 desaparece de nuestras células y no hace su función anticancerígena, lo cual hace que las células puedan progresar, ¿vale? Y esto es lo que pasa en estos liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados, y es lo que queremos evitar inhibiendo a MDM2. Entonces, hay inhibidores de MDM2 que están en fase de ensayos clínicos que lo que hacen es unirse a MDM2 y no dejar que él se una a P53. Y de esta manera bloquear el efecto de MDM2 y dejar a que P53 siga actuando como una molécula anticáncer. Pero ya os he dicho que había otros sarcomas retroperitoneales y como que soy patóloga y me venía a hablar de sarcomas retroperitoneales en general, creo que es importante explicaros un poco de los demás. El leiomiosarcoma, que es el segundo más frecuente, lo que hace es imitar el músculo liso. El músculo liso es, en la pared de nuestro intestino tiene músculo liso, es el que provoca el peristaltismo, o las paredes de nuestras venas o nuestras arterias, ¿vale? Entonces, este tipo de tejido tiene un aspecto concreto, que son células alargadas con citoplasmas muy rosas, siempre se ve muy rosa un leiomiosarcoma, y lo podemos reconocer. Mirando al microscopio, nosotros, como estamos entrenados para ello, hemos aprendido a reconocer al leiomiosarcoma
como reconocemos a las personas a las que conocemos por su cara, pero a veces también nos engañan. Nos puede engañar porque puede parecer un leiomiosarcoma y ser un liposarcoma, como hemos dicho, o nos puede engañar porque sea un leiomiosarcoma que ya ha perdido parte de sus características y se ha convertido en algo un poco distinto, ¿vale? Para ayudarnos en su diagnóstico tenemos marcadores que son típicos de estas células de músculo liso que hemos dicho que tenemos en la pared del intestino o en la pared de las venas y en otros sitios del cuerpo, que son estos tres marcadores: actina de músculo liso, desmina y Caldesmón. Y el leiomiosarcoma retroperitoneal más frecuente es el que está relacionado con la pared de la vena cava inferior. O sea, tienden a salir en la pared de vasos sanguíneos más o menos grandes, pero la localización más frecuente es la vena cava inferior. Luego hay un subgrupo de ellos que pueden tener relación con los leiomiosarcomas uterinos, pero no entraré mucho a hablar de ellos. Hay pequeñas diferencias entre unos y otros. Y estos tumores tienen bastante peor pronóstico que el liposarcoma desdiferenciado, y ya ni qué decir del bien diferenciado, que hemos dicho que nunca metastatizaba. O sea, estos tienen mucha más tendencia a la metástasis, son mucho más agresivos ya desde el inicio y en general el curso es mucho más rápido, ¿vale? El leiomiosarcoma a día de hoy no tiene dianas terapéuticas, pero sí que si sabemos el tipo histológico, la quimioterapia en segunda, tercera línea tendrá cambios. O sea, es importante identificarlo. Y además, porque si diagnosticamos un leiomiosarcoma, pues también habrá que valorar si está en relación a la pared de la vena, el cirujano se prepara, o sea, hay toda una serie de cosas que pasarán en el comité de tumores a partir de que un patólogo dé ese diagnóstico, que es importante que esté bien orientado. El tumor fibroso solitario es un tumor con potencial maligno, pero no siempre es maligno, muchos de ellos se comportan muy bien. Como su nombre indica, es fibroso. Fibroso que quiere decir que hace fibrosis. ¿Y qué es la fibrosis? Pues para que me entendáis, es lo que se hace en las cicatrices. Por ejemplo, cuando cicatrizas, se genera un tejido fibroso, es un tejido duro, pero menos elástico que el que normalmente tienes antes, por ejemplo, en la piel, ¿vale? Que es importante pues, en la cicatrización y en muchas otras circunstancias de estructura. Los tendones también son fibrosos, ¿no? ¿Y por qué se nos hace un tumor fibroso en el abdomen? Pues porque se origina en células inmaduras que tienen la capacidad de ir a muchos sitios. Estos tumores tienen un patrón morfológico que llamamos nosotros un aspecto muy característico, que como el leiomiosarcoma a veces lo es más y a veces pues, también nos puede engañar. También puede ser un liposarcoma desdiferenciado imitando a un tumor fibroso solitario, y de hecho en este caso las tinciones que utilizamos son para confirmar que estamos ante este tumor son CD34 y STAT6, y las dos pueden ser positivas en el liposarcoma desdiferenciado, con lo cual es que a veces se camufla muy bien y nos engaña mucho, y esto es importante entenderlo para entender lo que puede llegar a pasar. Desde luego, esto es una enseñanza que hago mucho más a patólogos que a vosotros, pero creo que es importante que se entienda por qué a veces pasan las cosas. A nivel molecular, este tiene un reordenamiento de STAT6. Un reordenamiento no es lo mismo que la amplificación de la que hablábamos antes, y que podemos, antes he dicho, puede haber amplificación de STAT6 en el liposarcoma, pero no reordenamientos, son alteraciones distintas. Reordenamiento es que el cromosoma donde está STAT6 se rompe y se pega en otro cromosoma, ¿vale? Es una situación distinta molecularmente, pero la atención inmunohistoquímica la veríamos igual. Y el pronóstico, pues ya he dicho, tiene desde tumores muy benignos a tumores muy benignos, y tiene un sistema propio de estadificación del riesgo que depende de algunas características morfológicas y otras como la edad o el tamaño del tumor. La recurrencia va de un 10 a un 30% y tiene potencial metastático. Es bajo porque solo es en los de más riesgo, pero existe. Y luego tenemos el tumor miofibroblástico inflamatorio, que este es súper poco frecuente. El fibroso solitario retroperitoneal no es muy frecuente, pero se ven. El miofibroblástico inflamatorio es todavía menos frecuente. Pero me ha parecido interesante porque si hablábamos de dianas moleculares, el tumor miofibroblástico inflamatorio es un tumor que tiene
células miofibroblásticas, que están también casi como con el tejido fibroso, también aparecen en la cicatriz, con células inflamatorias, ¿vale? Pero una de las características importantes es que estas células miofibroblásticas suelen tener reordenamientos de ALK, de ROS o de NTRK. El más frecuente con diferencia es ALK. Los tres son genes que codifican para receptores tirosinquinasa y los tres son diana terapéuticas de diferentes inhibidores de la tirosinquinasa. El pronóstico es muy bueno y solo menos de un 5% metastatizan, pero cuando metastatizan necesitan soluciones y estamos en lo raro de lo raro de lo raro y se les pueden ofrecer las inhibidores de tirosinquinasa. Existe una variante de este tumor que todavía es más rara, es súper ultra rara y esta sí es muy típicamente intraabdominal y retroperitoneal en concreto, que se parece mucho, pero en lugar de ser las células alargadas que veíamos antes, las células son más redonditas o rechonchas. En estos todavía no se ha descrito ningún caso con NTRK, pero sí con ALK y ROS, ¿vale? Y estos tienen muchísimo peor pronóstico y mucha más tendencia a las metástasis, siendo dos tumores muy parecidos en muchas cosas, pero estos tienen muchísima más agresividad y también podrían ser candidatos a tratamiento con estos inhibidores. Lo de los inhibidores, os he puesto un esquema, o sea, los receptores, esto es la membrana de la célula y son unos receptores que tienen un complejo de activación. Si este receptor es un receptor en TRAC, por ejemplo, cuando en TRAC llega aquí, activa este complejo de activación y se ejecutan sus funciones que lo lleva pues, a hacer que la célula se multiplique, etc. Pero cuando le ponemos el inhibidor de la tirosincronasa, bloqueamos esta activación del complejo y hace que la célula no se divida y controlamos el cáncer, ¿vale? Aquí hay algunos de los tratamientos que se recomiendan, pero la verdad es que como son casos tan raros, o sea, no vamos a dar tratamiento a un tumor localizado que podemos quitar quirúrgicamente, sino daremos aquellos que sean metastásicos. Y metastásicos hay tan pocos que es muy difícil, como explicaba Ricardo antes, conseguir series importantes de casos y demostrar que estos tratamientos son eficaces en estos pacientes. Hay casos descritos en los que estos tratamientos parecen ser efectivos, pero en otros pues, no han funcionado a lo mejor porque también hay mecanismos de resistencia, etcétera, y es muy difícil conseguir el número de casos adecuado para tener datos para convencer a las entidades reguladoras que aprueben estos tratamientos en esta indicación. Sin embargo, se recomiendan y se intentan dar, sea en uso compasivo, en ensayos clínicos o en la situación que se pueda. Y no sé si tengo tiempo todavía, pero me pidió Yara que os hiciera un breve resumen de Imperas, que lo he explicado muchas veces ya, con lo cual intentaré ir muy dirigida a las cosas que puedan ser un poco más nuevas. Imperas empezó como un proyecto de investigación que quería buscar estrategias para mejorar el diagnóstico anatomopatológico de sarcoma y disminuir el porcentaje de errores diagnósticos, porque es el primer paso y sin ese primer paso no podemos seguir trabajando bien, pero se ha convertido en algo mucho más amplio que implica una plataforma de formación para patólogos muy dinámica en la que hacemos sesiones cada mes y workshops y muchas cosas, una plataforma de difusión para que se entienda el problema que supone para los pacientes y los problemas que nos encontramos nosotros, que no, o sea, no es tan fácil siempre y a veces nos cuesta tener medios. Una plataforma de reivindicación y por eso estamos al lado de Asarga y vamos a las reuniones del ministerio y a donde haga falta, y un proyecto de investigación, que es lo que os he dicho al principio. Tenemos el apoyo de centenares de entidades, entre ellas asociaciones, perdón, me he pasado, y asociaciones de pacientes y todas las sociedades científicas de especialidades médicas relacionadas con el tratamiento del sarcoma.
y no me voy a enrollar aquí. El problema del que hablamos es que los sarcomas son tumores muy raros y hay muchos tipos distintos. Habéis visto unos cuantos de los que vemos en retroperitoneo, pero hay muchos más. Y sabemos que hay discordancias diagnósticas, pero no en España ni en ningún sitio concreto, ni que ningún hospital sea más bueno o más malo, sino que en general cuando el diagnóstico del sarcoma se hace en hospitales donde ven pocos sarcomas, si os digo que reconocemos a los sarcomas como reconocemos a la gente, como más veces ves a la gente, más fácil es reconocerla, pues a los sarcomas nos pasa igual. Entonces, hay este estudio del grupo francés, que lo he explicado muchas veces, que mostró que hasta un 40% casi un 40% de los sarcomas diagnosticados en centros con poco volumen de sarcomas tenían errores más graves o menos graves con mucha implicación en el tratamiento posterior o con poca o casi ninguna implicación en el tratamiento, pero sí de cara a desarrollar nuevos fármacos y a meter a estos pacientes en estudios bien dirigidos para saber si las cosas funcionan o no. Y con estos resultados decidieron hacer un cambio en su política gubernamental y que todos los diagnósticos de sarcoma pasaran por un centro con alto volumen de sarcomas y alto nivel de experiencia. Cuando lo aplicaron, hicieron un estudio de costes y vieron que se ahorraban muchísimos miles de euros. Bueno, de hecho, en toda Francia se ahorraban más de 1 millón de euros al año por invertir más en el diagnóstico. O sea, el diagnóstico lo hacían más caro, pero esto llevaba a un tratamiento mejor dirigido que evitaba secuelas innecesarias y que permitía ahorrar dinero. El modelo francés, pues es lo que os he explicado, tienen 25 centros de referencia y todos los diagnósticos de los sarcomas se hacen allí. En España nuestra situación es distinta. A día de hoy no hay ninguna regulación de quién debe y no debe hacer un diagnóstico o si estos diagnósticos requieren una segunda opinión o no, o ni siquiera hay establecido qué mínimos se requieren para hacer el diagnóstico de sarcomas. Y por eso iniciamos el proyecto, que lo que quiere es conocer la situación actual en España del diagnóstico anatomopatológico, o sea, dónde se están diagnosticando los casos, qué medios tienen los centros para hacerlo, el porcentaje de pacientes que no son valorados en centros de alto volumen. Ya no hablamos de centros CESUR, hablamos de una red más amplia. Y qué porcentaje de errores tenemos en nuestro país, si vale la pena invertir en arreglarlo o no. Establecer las bases para mejorar la situación y validar la aplicabilidad, efectividad y coste-efectividad de una estrategia en concreta que implica el trabajo en red entre los patólogos de todo el país. Para ello hemos creado un registro nacional de sarcomas junto a Grupo GEIS, que es compartido con otros proyectos, organizar y establecer la red de patólogos, que ya estamos trabajando juntos, implementar la revisión sistemática de los casos diagnosticados en centros considerados no expertos, bueno, es difícil de definir eso, pero va relacionado un poco con el volumen de sarcomas que tiene cada centro y los medios que tiene. Implementar y facilitar la utilización de patología digital para compartir casos complejos entre revisores, valorar la supervivencia y, bueno, y luego ver qué impacto tiene esto, ¿vale? Que os lo estoy leyendo y es un rollo. Pero el objetivo es ver si esto cambia, ¿no?, la vida de nuestros pacientes o no. Le añadiremos el estudio de coste-efectividad para intentar generar datos de calidad para dar herramientas a los gobiernos para decir, bueno, es que no nos queda más remedio y lo hacemos. O, dicho de otra manera, dejarlos sin excusas. Y también hacemos las actividades formativas para por el camino ya ir cambiando las cosas. Este es el diseño del estudio y esta es la situación de hace un mes y pico, es el análisis último que presentamos, en el que veis el número de pacientes que tenemos recogidos en cada comunidad de hace un mes. Estos son pacientes en registro en fase inicial del proyecto. La fase de la revisión empezará en el 2024 y a día de hoy he revisado los datos y ya tenemos 512, o sea, el reclutamiento está aumentando muy rapidito, el proyecto está en marcha y tenemos un montón de gente remando para que esto funcione. Y muchísimas gracias, espero no haberme alargado mucho y estaré encantada de contestar a vuestras preguntas.